hablemos de lo nuestro. Este mensaje está basado en el libro de Juan, capítulo 21. El Señor ya había resucitado, ya se les había aparecido 3 veces a los discípulos. Este que vamos a ver el día de hoy va a ser la tercera. Y yo no sé si alguna vez tú has tenido conversaciones que a veces querías tener, pero que a veces le sacabas la vuelta. Tal vez algún pleito con tu marido, bueno, en otro tiempo. Porque yo sé que aquí, puros ángeles del Señor. En algún tiempo tal vez discutimos por algo y sabías que sí o sí tenías que hablar con esa persona. Tal vez pedirle una disculpa, tal vez pedirle perdón, tal vez simplemente dialogar o ponerte de acuerdo sobre algo importante. En particular los hombres le sacamos la vuelta a veces a tratar algún tema en nuestra vida con nuestra esposa. Me acordé de un meme que la esposa le dice al Señor: ahorita que termines de regar el jardín, quiero hablar contigo. Y el jardín ya estaba lleno de agua hasta por acá, y aquel hombre con su manguera en la mano nunca quería entrar a la casa, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido algún tipo de conversación? O aquellas conversaciones que teníamos con nuestra mamá que nos decía: pásale, mijito, no te va a pasar nada, ¿verdad? Y entrabas y ¿qué pasaba? No pasaba nada, nomás unas cuantas chanclazos. Esas son las conversaciones que a veces no queríamos, pero que sí o sí teníamos que enfrentarnos. Y así estaba Pedro. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Pedro. Recordemos el contexto. Pedro había negado a Jesús próximo a ir a la cruz. El Señor dijo que no iba a cantar el gallo sin que Pedro lo negara 3 veces, o iba a cantar el gallo y Pedro lo iba a negar 3 veces. El punto es que Pedro lo negó en el momento más crucial, en el momento en que Jesús más necesitaba del apoyo de sus discípulos. Pedro lo negó, y de ahí para adelante el Señor muere, lo llevan a la cruz, resucita, pero Pedro se queda con esa situación en su corazón, con esa situación en su mente. Y yo no sé si alguna vez tú te has quedado con algo pendiente también. Esta conversación que yo te menciono la puedes llevar al contexto de tu matrimonio, al contexto de tu familia, o al contexto de Dios, o al contexto de alguna indicación que a veces Dios tal vez te ha dado y dices: después, mañana, o luego lo hablamos, o luego lo comentamos. Y a veces así se nos pueden ir los años. Y a veces mi esposa es experta en eso y me dice: ¿y ya hablaste con tus hijos? ¿Y ya hablaste con Dani? ¿Y ya hablaste con Emanuel? ¿Y ya hablaste con fulanito? Así que si de pronto le hablas, porque hay una esposa que está detrás de mí pidiéndole que le hable. Amén. Entonces, las mujeres son más fáciles. Cuando tienen algo, casi luego lo atienden. ¿Cierto o no, mujeres? Y a veces los hombres somos más a veces de darles el rodeo. Y entonces, están los discípulos, están en ese contexto. Y Juan 21:3, Simón Pedro, yo me los imagino así en ese contexto, como que meditando, como que a la orilla del lago, así como que, híjole, el Señor se fue, el Señor se murió, y todo ese contexto. Pero más, métete en la historia de Pedro en esta mañana, porque la silla que tú veías ahí al principio, esa silla es para ti. Volteate con el que está a tu lado y dile: la silla que veías así en la imagen, dice, esa silla es para ti, porque esta puede ser una cita en la cual Dios quiere hablarte en esta mañana. ¿Alguien dice amén? Y entonces, ahí está la silla para ti. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Mira, el Señor ya lo había rescatado, el Señor ya le había llamado, ya había caminado con Jesús, y parece que Pedro ya había dejado por mucho tiempo ese oficio, pero después de que Jesús muere, Pedro parece que dice: voy a pescar. Ellos le dijeron: pues vamos contigo, vamos nosotros también contigo. Fueron, entraron en una barca, y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. Ya habían visto al Señor vivo, pero se encontraban confundidos y sin saber qué hacer. Yo no sé si alguna vez tú también te has sentido como que confundido, como que si avanzo, como que si no avanzo, como que si tomo la decisión, o como que si me quedo, ¿qué voy a hacer? Y entonces en ese contexto Pedro dice: pues vamos a pescar. Y conmigo: pues vamos, ¿qué más da? Ya así como que pues ya estamos aquí, ¿qué más da? ¿Sabes? Dice la palabra que ellos fueron toda la noche y no pescaron nada. Esta es la segunda historia donde vemos que, bueno, vamos a ver ahorita que ocurre un milagro. Ya anteriormente había pasado una situación similar, pero esto fue al principio del ministerio, donde Pedro había estado pescando toda la noche también y nada había
pescado. Pero gloria a Dios que ese día el Señor llegó y le cambió la vida a Pedro completamente, porque ese día sucedió una noche extraordinaria. Y en esta historia está por suceder algo exactamente igual. El punto que ellos estaban en un momento de espera. Seguramente Pedro se sentía culpable, Pedro se sentía indigno, y tal vez Pedro también se sentía fracasado. Ese era el contexto en este momento de la historia. ¿Por qué? Porque había negado al Señor. Yo no sé si tú en un momento de tu vida también te has sentido como Pedro. Tal vez has sentido que lo has dado todo, o que hiciste algo que te sacó del camino, tomaste una decisión y que eso trajo consecuencias. Y tal vez en este momento te puedas sentir también frustrado, o incluso a veces uno se puede sentir fracasado. Dices, ¿qué onda con esto? Así como que regreso a mi antiguo oficio, ¿qué otra cosa hago? Cierro el negocio, cierro la empresa. ¿Qué decisión tengo que tomar? Y en esos momentos hasta uno se toma un tiempo, a veces literal, como para ir a pescar. Así estaba Pedro en ese contexto. Pero, ¿sabes? El Señor no había terminado con Pedro, como tampoco ha terminado contigo. La buena obra que Él comenzó, Él la va a perfeccionar en ti. ¿Cuántos dicen amén? Así estaba el Señor en este momento. Y esa noche dice la palabra que ellos no pescaron nada. Y parecía todo con intención. ¿Por qué? Porque estos hombres, si algo sabían, era de pesca. Tenían barca, tenían las redes, tenían conocimiento, tenían la fuerza, pero no obtuvieron resultados. Y muchas veces, mi amado, tú y yo a veces podemos sentir también que las cosas no nos funcionan bien. Tal vez tienes experiencia, tal vez tienes buenos planes, tal vez le has echado todos los kilos, tal vez le has echado todas las ganas, hiciste tu mejor esfuerzo por ponerle ese anuncio al negocio, hiciste tu mejor esfuerzo por la familia, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu trabajo, por algo, y simplemente a veces llegas a este punto donde no ves resultados. Así estaban los discípulos, pero gloria a Dios porque ellos descubrieron que necesitaban la ayuda del Señor. Hoy te vengo a decir en esta mañana, como Jesús no estaba con ellos, por eso no habían pescado nada, pero hoy Jesús está con nosotros, y si Él está con nosotros podemos tener una pesca milagrosa. ¿Cuántos dicen amén? Hay momentos en los que tal vez hemos trabajado mucho y avanzamos poco, porque a veces estamos dependiendo únicamente de nuestras capacidades. Y en ese momento, ya conmigo, en ese momento aparece en escena el Señor. Y Él llega, en el versículo 5 dice: hijitos míos, ¿tienes algo de comer? No lo habían visto, ni siquiera lo habían reconocido hasta ese momento, pero Jesús viene a donde están ellos, cerca de ellos, donde ellos están pescando, y desde la orilla les grita: hijitos, ¿tienen algo de comer? Pareciera que tal vez los discípulos hubieran contestado: Señor, estás viendo que no hemos pescado nada y todavía nos pides. Así estaban ellos en ese momento, pero ellos contestaron que no tenemos nada. Mi amado, ¿y qué es donde comienza lo interesante? Cuando tú y yo reconocemos nuestra necesidad de Dios. Cuando tú y yo reconocemos que sin Él no tenemos nada. Y ahí es cuando Dios comienza a hacer la obra en nosotros. Cuando tú y yo reconocemos la necesidad de Él. Ellos reconocieron que en ese momento no tenían nada, porque Jesús no estaba con ellos. Yo te digo en esta mañana, tú y yo lejos de Dios no tenemos nada. Nada que ofrecerle, nada que darle. Dios comienza a obrar en ese momento. Ellos no tuvieron que aparentar nada. Yo no sé si alguna vez tú le has preguntado a alguien: ¿cómo estás? Y muchas veces ya sabes cómo está la persona. Sobre todo a nuestros hijos. Como papás conocemos bien a nuestros hijos, y a veces uno sabe cuando están enojados, cuando están tristes, cuando están frustrados, cuando están de malas. Eso pasa. Y uno ya sabe cómo está la situación. O cuando hicieron algo: hijito, dime qué pasó. No porque uno ya lo sabe, pero queremos que ellos nos lo digan. ¿Cuántos han pasado esto con sus hijos alguna vez? O con tu esposa, o con tu esposa. El Señor ya sabía, pero Él de alguna manera quería que ellos reconocieran que no
tenían nada y que en ese momento ellos sí o sí necesitaban la ayuda del Señor. Y ahí es cuando comienza lo interesante. Cuando tú y yo reconocemos nuestra ayuda de Dios, es en ese momento en que Dios comienza a obrar en cada uno de nosotros. Habrá en esta mañana alguien que pueda decir: Señor, yo reconozco que te necesito, yo reconozco que comiences una obra nueva en mí, yo reconozco en esta mañana que tú hagas algo en mi vida, porque yo al día de hoy no he logrado nada. Mi amado, y aquí es donde entra lo interesante. Aquí es donde entra Jesús en acción. Después de que tú y yo reconocemos nuestra necesidad, en este caso, en la historia, después de que ellos reconocen que no tienen nada, entonces el Señor da la indicación. Dile al que está a tu lado: el Señor te va a dar la indicación. La indicación que el Señor les dio a ellos, les dijo: echad la red, ¿a dónde? A la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¡Wow! Y aquí sucedió una pesca extraordinaria. Algo sucedió aquí que, mi amado, ya era de día. Así como en la historia de la pesca milagrosa. Ellos habían pescado toda la noche porque se pesca de noche. Ellos sabían de pesca. Y aquí otra vez el Señor viene en la mañana y les da la indicación, cuando humanamente los pescadores saben que ya a esa hora ya no se pesca, porque con el sol los peces se ocultan, se esconden. Mas sin embargo, ellos no dijeron ni fu ni fa, simplemente obedecieron. Volvemos a la historia de Pedro. Pedro no había tenido un diálogo cerquita de Jesús. Pedro no había visto a Jesús cara a cara. Yo me imagino a Pedro, el Señor dándole: muchachos, a la derecha. Y yo me imagino a Pedro por acá: ay, Señor, 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 el que yo negué. Cuando Él más me necesitaba, cuando yo lo traía. Yo me puedo imaginar la vida de Pedro y el Señor haciendo el milagro. El Señor haciendo algo extraordinario. Me imagino a Pedro frustrado, jalando las redes. Sí veía el milagro y ha de haber pasado un mundo de emociones por la vida de Pedro en ese momento. Lo había negado, pero a la vez Jesús lo había venido a buscar. Jesús estaba haciendo el milagro. Jesús le dio los peces. Ay, Señor, ¿qué le voy a decir? Así como cuando hacías algo y llegabas con tu mamá, ¿qué le voy a decir? Yo me acuerdo, yo no sé si alguna vez has pasado por una de estas historias, pero yo reprobé 5º año de primaria. No me pregunte por qué. Y era un año perdido. Entonces cuando me entregan las boletas, gloria a Dios que esa vez mi mamá no fue por ellas a la escuela, porque si no desde ahí me hubiera agarrado del chongo. Entonces yo me voy para la casa, pero yo iba en el camino. Eran 5 kilómetros de distancia, mi amado. Y yo sentí que fue como 20 metros. Hubiera querido vivir a 1000 kilómetros en ese momento, para que se me hiciera más largo el camino y no tener que llegar a mi casa. Yo ni quería llegar a mi casa. Aparte de la regañada de mi mamá, pues sabía que ya no iba a ver a mis amigos de toda esa generación. Sabía que había perdido un año. Era un año de gasto, era un año que había invertido recursos, era un año de tiempo. Tantas cosas que se pierden por perder un año, mi amado. Y yo así estaba, yo llegué a la casa y híjole, yo ni quería llegar, y porque sabía que lo primero que mi mamá me iba a decir: muéstrame las calificaciones. Llega conmigo: ay, ay, ay. Dile: acuérdate tú también, no te hagas. Dile: a ver, muéstrame las tuyas. Y yo no quería ni llegar. Y yo me imagino a Pedro en esa misma encrucijada también. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le levanto? ¿Cómo lo saludo sin siquiera? Él tal vez se sentía frustrado en ese momento. Y yo me puedo imaginar que tal vez Pedro, como muchas veces tú y yo hemos dicho, yo creo que Pedro decía: chal, ya ni para pescador sirvo. Yo era buen pescador, yo pescaba, este era mi oficio, y de aquí me ganaba la vida y me la ganaba bien. Pescaba puro catán de los de Tamuín, de esos grandotes. Yo me lo imagino así, y ahora toda la noche y nada. Llega conmigo: nada. Ándale, échale ganitas, hombre, diga conmigo: nada. Así estaba mi hermano Pedro, de verdad. Como cuando tú dices: híjole, hoy no vendí nada. Híjole, no me ha ido bien,
nada. Así estaba Pedro en esa situación. Habían trabajado toda la noche sin resultado. Yo te vengo a decir en esta mañana, tal vez llevas mucho tiempo intentando cambiar una situación, tal vez llevas mucho tiempo tratando de resolver algo, tal vez llevas mucho tiempo forzándote, luchando, tratando de alcanzar aquello que Dios tiene para tu vida. Pero yo te vengo a decir en esta mañana, una palabra que Dios te dé puede cambiar todas las cosas si tú y yo nos determinamos a obedecer. Hoy te vengo a profetizar, te vengo a declarar palabra de Dios que te va a ir bien si tú obedeces. Te vengo a decir que te va a ir bien si te pones a obedecer la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que si tú y yo seguimos y obedecemos los mandamientos de Dios, nos va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero tienes que aprender a confiar, porque la bendición muchas veces se encuentra al otro lado de la obediencia. Si Pedro no hubiera obedecido, si Pedro hubiera tenido argumentos, hombre, Señor, ¿cómo crees? Toda la noche lo he intentado. A ver, Señor, aquí el pescador soy yo. Todo lo he intentado. Tal vez Pedro se hubiera quedado en la amargura. ¿Cuántos alguna vez se han llenado de amargura porque algo no les ha funcionado? La verdad, nos frustramos porque algo no sale bien. Oye, ¿por qué no vuelves a poner el negocio? Ya lo hice y no funcionó, no vendí nada. Oye, ¿por qué no intentas otra relación? No, ya lo intenté, ¿para qué? Me da risa una historia de un niño que tenía un perrito y el perrito se le murió. Y él conmigo, Y entonces nosotros le decíamos, hijo, pues bueno, se murió, mira, gracias a Dios, no sufrió, ¿por qué no otro? No, me dice, porque todos los perros se mueren. Uno se le había muerto. Y él ya estaba frustrado, tenía como 10 años. A veces tú y yo también podemos comportarnos como niños. Si Pedro se hubiera comportado como niño, haciendo berrinche, no hombre, Señor, ya lo intenté todo. Mira, invertí tanto tiempo contigo, 3 años y medio, y mira dónde estoy. No pesqué nada. Dile que a tu lado, pero hoy vas a pescar. Aprende a confiar en Dios, aprende a obedecer al Señor, porque la obediencia, mi amado hermano, demuestra nuestra confianza en Dios. Tú me recuerdas la historia de Abraham también. Él obedeció una indicación. El Señor le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios tenía planes con Abraham y Abraham lo único que tenía era una palabra. Mi amado, a veces una palabra es lo único que te va a sostener en la vida. ¿Alguien tiene aquí una palabra en esta mañana que lo esté sosteniendo en tiempos difíciles, en tiempos de dificultad? Si no tienes una, en esto te vamos a dar una palabra, que Dios te levante, que Dios te fortalezca, porque Dios cumplirá su propósito en ti. Él aún no ha terminado contigo, y así como Pedro, el Señor te viene a buscar, te viene a rescatar, pero antes quiere tener una plática contigo. Hablemos de nosotros. Dice la palabra, Génesis 12, versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. ¿Sabes? No tenía un GPS, no tenía todos los detalles, no tenía una ruta trazada, no tenía un cálculo bien definido, simplemente tenía una palabra. Mi amado, y algunas veces Dios no nos muestra el camino completo, porque muchas veces Él quiere tratar con nosotros a través de nuestra obediencia. El Señor tenía grandes cosas con Pedro, pero en los pequeños detalles sabría si Pedro iba a obedecer. Pequeños detalles como el tema de la pesca. Simplemente echar la red. ¿Sabes? Ese no era el propósito que Dios tenía para Pedro. Dios tenía mucho más. Ahorita lo vamos a ver. Pero en esos pequeños detalles, simplemente Jesús quería ver si Pedro iba a ser obediente o no. Si se iba a quedar amargado en el pasado, si se iba a vivir frustrado todo el tiempo, o si iba a obedecer, a cumplir el propósito de parte del Señor. Dile que está a tu lado, no te quedes en el pasado. Dile, el Señor tiene grandes planes para ti. ¿Sabes? Dios va a probar nuestra obediencia, y al Señor le encanta que tú y yo seamos obedientes. En la historia, mi amado, vemos a hombres y mujeres que sí o sí requirieron de ser obedientes. Vemos la historia, por ejemplo, de Saúl, donde él no obedeció, el primer rey de Israel. Él solo obedeció en algunas cosas que él creía
convenientes para su vida, pero Dios tenía planes para él. Pero este hombre desobedeció al Señor. No en todo, pero sí a medias. Su obediencia fue a medias. Mi amado, yo te digo en esta mañana, la obediencia que tú y yo debemos demostrar a Dios es total. No es a medias. Porque una obediencia a medias es desobediencia al final de cuentas. Y en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, viene Samuel y confronta a Saúl y le dice, Samuel le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Cuántos dicen amén? Dile que está a tu lado, obedecer es mejor que los sacrificios. Él simplemente tenía una obediencia parcial, pero al final de cuentas era desobediencia. Mi amado, habrá algo en esta mañana que el Señor te está hablando, en lo cual tú y yo tenemos que obedecerle. Dios no busca apariencias, Dios busca un corazón dispuesto. Pero mi amado, yo te digo en esta mañana, la obediencia puede abrir o dar paso a grandes milagros. En las bodas de Canaán, cuando Jesús viene y sabes la historia, que se termina el vino y entonces el Señor les da una serie de indicaciones y María, la madre de Jesús, les dice a los que estaban ahí, hagan todo lo que Él os dijere. Esta mujer da una instrucción de que simplemente tenían que obedecer lo que Jesús ya les había dicho. ¿Cuál era la indicación? Es que llenaran las tinajas. Esa instrucción parecía algo extraña, mas sin embargo los sirvientes obedecieron y el agua se convirtió en vino. Mi amado, tal vez el milagro que tú y yo estamos esperando está a punto de suceder y va a suceder en la medida que tú y yo obedezcamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, muchos de los milagros que sucedieron en la palabra de Dios, si tú los lees, te vas a dar cuenta que muchos de ellos fueron seguidos a partir de una indicación que el Señor les dio. Vayan y muéstrense, vayan y digan, vayan y hagan esta indicación, vayan y hagan esta otra cosa. Casi todos los milagros sucedieron después de una indicación donde hombres y mujeres obedecieron al Señor. Yo no sé si en esta mañana tal vez el Señor te está pidiendo perdonar, tal vez el Señor te está pidiendo abandonar un pecado. Diga conmigo, ay, ay, ay. Tal vez el Señor te está pidiendo servir. Tal vez el Señor te está pidiendo que te reconcilies con alguien. Tal vez el Señor te está pidiendo simplemente que vuelvas a comenzar. Y a veces tú tal vez puedes estar como Pedro, frustrado, atrancado por situaciones, por errores del pasado y no quieres avanzar. Diga conmigo, hoy me determino a avanzar. ¿Alguien va a avanzar en esta mañana? Tu obediencia, mi amado, puede ser el principio de una transformación. Tu obediencia puede ser la pauta que marque la historia de un nuevo comienzo en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu salud o en tu país. Recordemos la historia de Naamán, un hombre impresionante que tenía un gran puesto público, era un general de generales, con muchas insignias, con muchas medallas. Pero este hombre estaba leproso. ¿Qué es la lepra? Una enfermedad de muerte, una enfermedad donde prácticamente la piel, la carne se va cayendo a pedazos. Pero este hombre tal vez se la cubría con su uniforme de militar, con su múltiple traje elegante. Este hombre aparentaba muchas cosas buenas, pero realmente por dentro estaba muriendo. Estaba podrido prácticamente por dentro. Y vemos la historia que la hija de una sierva simplemente le da una indicación. Señor, allá de donde yo vengo hay un hombre que es profeta y lo que él dice se cumple. ¿Por qué no vas con él? Y tal vez si él ore por ti y las cosas pueden cambiar, tal vez él te puede sanar. Mi amado, este hombre fue para allá y esperaba que Eliseo orara por él, pero Eliseo le dijo simplemente, ve y vétete a bañar al río. ¿Cuántas veces? 7 veces. Y este hombre se fue enojado, se fue molesto, se fue triste después de una indicación. Diga conmigo, ay, ay, ay.
porque él quería que Eliseo saliera, le recibiera con honores, tal vez con la banda de guerra tocándole ahí, haciéndole un homenaje, pero simplemente le dijeron: vete a bañar. ¿A alguien aquí lo han mandado a bañar? Y entonces este hombre se regresa enojado. Allá en Siria hay mejores ríos que aquí, que este río Jordán. Y este hombre no obedece la instrucción. Reitero, llevaba una sentencia de muerte, se estaba muriendo. Pero gloria a Dios por esos hombres y mujeres que a veces dicen: pues dale, ¿qué más toca hacer? Y entonces un hombre le dice: pues si hicieras alguna cosa peor, ¿no la harías? Solo te está pidiendo una cosa: ve y sumérgete al río. Y me puedo ver a Naamán refunfuñando, enojado, yendo hacia el río. Pero al final de cuentas, mi amado, entre regañadientes, tal vez enojado, molesto, pero va y se mete una vez, se mete 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, y a la 7ª vez ese hombre salió completamente sano de ese río, después de que, a pesar de todo, él decidió obedecer la palabra de Dios. Habrá alguien aquí que diga: aunque a veces no entiendo muchas cosas, voy a obedecer la palabra de Dios, porque si la obedezco, detrás de eso viene la bendición. ¿Habrá alguien que se va a determinar a obedecer al Señor? Amén. Mi amado, estamos hablando de obediencia. Ahorita volvemos con Pedro. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Él, mi amado, dice Filipenses capítulo 2 versículo 8, dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él sabía que detrás de la obediencia estaba la victoria. Él sabía que detrás de la victoria él iba a pagar el precio por ti y por mí. Él sabía que hoy tú estarías en este lugar dándole gloria, y algunos dispuestos a bautizarse por obedecerle a él. Él sabía que detrás de esa obediencia iban a suceder cosas extraordinarias por causa de la obediencia que él tuvo. Mi amado, y es que obedecer no siempre es cómodo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos se nos hizo cómodo ir por las tortillas cuando no queríamos? Cuando estaba el solazo, 40 grados, y nuestra mamá nos mandaba por las tortillas. Son cosas que a veces no nos gustan, no son agradables, pero allí es donde tú y yo necesitamos sí o sí entender el principio que detrás de la obediencia hay un propósito. Jesús, mi amado, incluso él fue bautizado. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 3, dice: Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que lo bautizara. Jesús fue con él era Dios, pero estaba en condición de hombre. Dice: al principio Juan quería impedírselo y le dijo: yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le contestó: déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Entonces Juan dijo: pues ok. Dice: en cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a quien he elegido. Fíjate cómo nos cuenta la palabra que después de que Jesús obedece, se bautiza, dice la palabra de Dios que el cielo fue abierto. Antes, ¿alguien quiere en esta mañana caminar con cielos abiertos? Amén. ¿Por qué? Porque Jesús obedeció la palabra del Señor. ¿Qué significa caminar con cielos abiertos, mi amado? Es caminar con la bendición de Dios en tu vida. Es ir que te vaya bien, que avances, que conquistes. Pero también tiene que ver con tener una relación con Dios. Tiene que ver con ser dirigido por el Espíritu Santo. Tiene que ver con que hay una mayor claridad de su voluntad. Tiene que ver con que seamos conscientes de la presencia de Dios. Tiene que ver con que tengamos acceso al reino celestial. Pero también tiene que ver con que
recibamos fortaleza para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Mi amado, todo lo que Jesús hizo, que tú y yo lo podemos leer en la palabra de Dios, Él caminó con cielos abiertos después de que Él obedeció. Habrá alguien aquí que diga: Señor, yo quiero caminar con cielos abiertos, por eso me voy a determinar a obedecerte. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado, caminar con cielos abiertos no solamente significa que aparentemente todo nos vaya bien. Esteban, el primer mártir de la historia, mi amado, en Hechos capítulo 7, versos 55 al 56, dice: Esteban, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces dice: ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Mi amado, le estaban dando unas pedradas de aquellas a Esteban por predicar el evangelio. Estaban a punto de literalmente terminar con su vida, pero en ese de que le están dando las pedradas, él voltea al cielo, dice que ve el cielo abierto, ve a Jesús, ve todo lo que él esperaba, y él murió dignamente. Aunque en el versículo siguiente dice: ellos dan de grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Pero caminar con cielos abiertos, mi amado, es descubrir el propósito que tú y yo tenemos para nuestra vida. Caminar con cielos abiertos es ver lo que al final nos espera. Yo te digo en esta mañana que tú con cielos abiertos puedas ver lo que te espera delante del Señor. Mi amado, que no te enfoques en la pesca, que no te enfoques en el pasado, no te enfoques en la frustración, no te enfoques en aquello que te ha sucedido, porque eso es pasajero, es circunstancial. Hay un mundo eterno que te está esperando. Hay un llamado eterno, así como el Señor tenía un llamado para Pedro, hay un llamado también para ti, y hay grandes cosas preparadas para tu vida. No te enfoques en aquello que has venido cargando en el pasado. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos a Pedro. Jesús se acercó a él, aún después de que él consideraba su vida como un fracaso. Aquí es donde me encanta, mi amado, el amor de nuestro Padre Celestial. Porque cuando ellos llegaron a la tierra, Jesús tenía preparado pescado y pan. No lo recibió con reproche, sino con alimento. Yo me acuerdo que esa vez que llegué con mi mamá, le dije: mamá, reprobé año. Bueno, no se lo dije con tanta emoción, pero le dije: mamá, reprobé el año. Me acuerdo que literalmente solamente se quedó callada. No dijo nada. Simplemente me dijo: hijo, pásale a comer, ahorita hablamos. ¿Alguien alguna vez ha pasado ese tipo de situaciones? Vamos a comer, ahorita hablamos. Y prácticamente es lo que el Señor les está diciendo: hijitos, vengan a comer. Pedro, pásale. Imagino a Pedro y todo chiviado. Pedro, siéntate aquí conmigo. Ay, Señor, llega conmigo. Ay, ay, ay. Y el Señor no lo recibió con reproches, no lo recibió con regaños, no lo recibió con gritos como hacen algunas mamás de otro planeta. Lo recibió con alimento. Jesús sabía que Pedro lo había negado, pero no lo rechazó. Preparó un lugar para él. Mi amado, Jesús no te rechaza, Jesús no te condena, Jesús tiene preparado un lugar para ti. Jesús esta mañana preparó esta cita donde Él quiere hablar contigo. El fracaso de Pedro, mi hermano, no canceló el amor de Jesús. Mi mamá no dijo: desde hoy dejas de ser mi hijo. Mi mamá no me dijo: hijo, pues desde hoy quedas desterrado, no te voy a dar herencia, no te voy a dar nada, dejas de ser mi hijo, hazle como quieras. No, simplemente ahorita hablamos. Y bueno, fue una reprensión. Aquí vemos al Señor tratando con Pedro. Desde este momento, desde que el Señor se les aparece, empieza a tratar con Pedro. Yo no sé si en esta mañana el Señor está tratando contigo mientras recibes esta palabra, porque yo te vengo a decir en esta mañana, de la misma manera, tus errores nunca hacen que Dios deje de buscarte. Jesús no viene para destruirte, sino Él viene para restaurarte.
Tal vez tú puedes estar aquí y dices, yo nunca me he ido, yo siempre he estado aquí. O tal vez sí, tal vez te alejaste, tal vez fallaste, tal vez volviste a hacer aquello que habías dejado hacer hace ya algún tiempo. En el caso de Pedro, simplemente él dice, pues voy a ir a pescar otra vez. Yo creo que esto se acabó. El Señor se fue. Antes yo pescaba, pues vuelvo a pescar. Esto ya no tiene solución, esto ya no tiene sentido. Ni siquiera tal vez soy un buen pescador. Imagínate cómo se sentía Pedro en ese momento, después de que él era experto en la pesca. Pero allí es donde comienza el diálogo. Entonces yo me imagino, ven Pedro, vamos a platicar. Ven Pedro, vamos a hablar. Y la primera pregunta que el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que todos estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Mi amado, y es allí donde Dios lo está llevando a tratar de volver a encontrarse con Él. Donde Jesús está reiniciando no solamente la vida de Pedro, sino su servicio, su propósito, su destino, todo lo que Dios tenía preparado para ti. Yo te digo en esta mañana, mi amado, todo lo que tú has vivido no cancela tu llamado, no cancela tu propósito, no cancela lo que Dios tiene preparado para ti, porque Él tiene grandes cosas preparadas para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Tu fracaso no cancela el propósito. Sabes, después de cada respuesta de Pedro, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Una vez más, el Señor aquí, ni siquiera, yo no veo al Señor, oye Pedro, ¿por qué me negaste? Ni siquiera de broma. Ni siquiera de broma le menciona, oye Pedro, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Qué onda? ¿Tú que me dijiste que estarías conmigo y que tú pondrías tu vida por mí? Nada, mi hermano. Simplemente el Señor le dice, siéntate aquí, Pedro. ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Tal vez el Señor en esta mañana te puede estar diciendo, ¿me amas? ¿Me amas en esta mañana? Y el Señor le vuelve a confiar la misión. Pedro pensaba que su historia había terminado, pero Jesús estaba comenzando un nuevo comienzo. El mismo Pedro que negó a Jesús, después predicó con valentía, mi amado. Miles de personas creyeron en el Evangelio gracias a la vida de Pedro. En su primer discurso, en su primer prédica, simplemente 3,000 personas logran conocer al Señor a través de esa prédica. Imagínate, 3,000 personas simplemente por una predicación. Yo que quisiera que hubieran 30 por lo menos. Amén. 3,000 personas, y luego dicen, ¿qué hay que hacer? Pues bautícense. Imagínate, bautizando 3,000 personas con una sola prédica. Impresionante, un verdadero avivamiento. Mi amado, pero tal vez en esta mañana también el Señor te está diciendo a ti, ¿me amas? El enemigo tal vez te va a recordar lo que hiciste para decirte que ya no puedes ser usado, que todo se acabó para ti, que no tienes la oportunidad de una nueva familia, que no tienes la oportunidad de un matrimonio, que no tienes la oportunidad tal vez de una carrera, que no tienes la oportunidad tal vez simplemente de venir y congregarte, porque muchas veces el enemigo viene y nos está acusando. Sí, ahora sí muy hermano, ahora sí mucho levantar las manos, y ahora sí mucha Biblia. Pero ese es el enemigo. Yo te digo en esta mañana, mi amado, no escuches la voz del enemigo. Escucha la voz de Dios que te está dando propósito, que te está dando un nuevo destino, o está reiniciando lo que tal vez Él había comenzado en tu vida. Entonces, mi amado, Jesús comienza a hablar con Pedro y le empieza a dar las indicaciones de lo que vendría más adelante. Pero antes de eso, el Señor quería asegurarse que Pedro sí o sí obedeciera las indicaciones del Señor. Y más adelante, mi amado, en el versículo 19, después de que el Señor se sienta con él, le pregunta, ¿me amas? Y el Señor le dice, bien sabes que te amo. 3 veces le pregunta, y 3 veces Pedro
Pedro le responde: Señor, tú sabes que te amo. A la última parte le dice: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que por mí palpita mi corazón. Tú sabes que por ti puedo hacer cualquier cosa. Tú sabes que te fallé, pero estoy listo para comenzar una nueva historia. Habrá alguien en esta mañana que le diga al Señor: Señor, tú sabes todo, pero estoy listo para comenzar un nuevo tiempo, una nueva temporada en mi vida donde tú me quieras llevar. Habrá alguien en esta mañana que diga: Señor, lo sabes todo, pero estoy listo. Y en el versículo 19, entonces el Señor, cuando sabe que Pedro está completamente seguro, el Señor le dice: sígueme. Y yo dije: Señor, ya se iba. El Señor está a punto de irse al cielo. Los próximos días Él se va a partir. Pero aún en ese momento, la misma vez anterior, cuando sucede el milagro de la pesca milagrosa, cuando el Señor se encuentra con ellos, también les dijo: sígueme. Pero ahí era más lógico, porque Jesús iba a andar, su ministerio iba a andar por la tierra y necesitaba de sus discípulos. Pero aquí el Señor está a punto de irse, pero el Señor le vuelve a decir: sígueme. Mi amado, y esto nos muestra que la obra de Dios aquí en la tierra no ha terminado. La obra de Dios continúa, y la obra de Dios es en este tiempo, y tú y yo somos parte de la obra que Dios quiere hacer en estos tiempos. Habrá alguien dispuesto en esta mañana que tal vez el Señor le está diciendo: sígueme, porque quiero hacer grandes cosas contigo. Sígueme porque te voy a usar. Sígueme porque te voy a levantar. Sígueme porque te estoy restaurando. Sígueme porque te estoy sanando. Sígueme porque te estoy proveyendo. Mi amado, yo quiero mostrarte en esta mañana que tal vez eso que te ha pasado en el pasado, por lo cual tal vez hay frustración, hay molestia, hay enojo, tal vez hay desánimo, tal vez hay cansancio. En esta mañana el Señor te está diciendo: vamos a platicar, porque quiero darte fuerzas nuevas. Quiero quitarte ese dolor, quiero quitarte esa angustia, quiero quitarte esa tristeza, quiero quitarte eso del pasado, y quiero darte un nuevo propósito. ¿Cuántos? Dale fuerte el aplauso si recibes esta palabra, porque Dios no le dijo: pues vive recordando tu fracaso, vive recordando que tu matrimonio no funcionó, vive recordando que esa relación no salió bien, vive recordando que ese negocio quebró, vive recordando que reprobaste un año, vive recordando lo que pasaste en el pasado. No, el Señor no le dijo: sígueme, 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 porque si tú me sigues, grandes cosas tengo preparadas para ti. Todo lo demás es superficial, todo lo demás va a pasar, todo lo demás es intrascendente. Lo importante es que tú y yo sigamos al Maestro, porque si estamos con el Maestro, sin duda tendremos una pesca milagrosa, nos va a ir bien, seremos bendecidos, seremos prosperados. Pero sobre todo, mi amado hermano, tal vez incluso nos puede llover como Esteban, tal vez las pedradas te van a caer, tal vez las pedradas te van a llegar de pronto. Pero por encima de eso, que tú puedas ver con cielos abiertos, y como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tal vez nadie te va a seguir, tal vez nadie te va a acompañar, tal vez solamente de tu casa, de tu familia, vas a ser el único que te vas a determinar a obedecerlo, y tal vez vas a enfrentar luchas, tal vez vas a enfrentar problemas, porque eso es parte del propósito, es parte de la formación, es parte del llamado. Pero detrás de todo eso, mi amado, hay una vida eterna que te está esperando, hay un cielo abierto que te está esperando, hay un propósito que tienes que cumplir todavía en este tiempo. Si hoy tú y yo nos decidimos, nos determinamos a seguir al Señor, el Señor nos va a usar. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Amén. Yo digo: gracias, Señor, porque aunque reprobé un año, aunque fracasé en muchas cosas, aunque he pasado por momentos difíciles, tú no me has soltado. Tú no me has desechado. Tú al día de hoy sigues haciendo, con errores muchísimos. Diga conmigo: y sí. Pero hay un propósito, hay un llamado. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, cumpliremos el llamado, cumpliremos el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen: voy a obedecer al Señor, aunque no pesque nada en este momento, porque yo sé que con Él voy a pescar mucho? Ponte